Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por estar ahí. Bienvenidos a estos encuentros que tenemos ustedes y yo todas las semanas, donde, me permiten entrar en sus corazones. Muchas gracias. Bueno, hoy quiero hablar un poquito de este virus que nos tiene a todos, a todo el mundo, en vilo, que nos tiene muy mal, que nos tiene realmente a mal traer. Este virus, esta pandemia. ¿Y de dónde salió? ¿Cómo se originó el virus COVID-19? ¿Cómo salió? Ustedes saben que muchos dicen que se originó en algún país, otros dicen que fue un animal, otros dicen que fue a causa de un experimento de laboratorio. El tema es que el presidente Biden de Estados Unidos en estos días está pidiendo una investigación especial a la CIA, que ya está investigando de dónde se originó el COVID, pero se está pidiendo una investigación especial. También se dice que la primera persona que padeció este virus, esta enfermedad, fue un nene de 5 años en un pueblito de Italia. O sea que eso nos cambia todas las versiones y todo lo que hasta ahora se conoce. ¿Sabremos realmente dónde nació esto? ¿Cómo se originó? ¿Sabremos si fue un experimento de laboratorio, si fue por razones económicas de alguna potencia? ¿Qué habrá pasado? Ustedes saben que hace muchos años también el SIDA, que mató a tantos miles de personas, también se dijo, un virus de laboratorio. Primero también se dijo que fue en África, pero luego, fue de laboratorio o no, y hasta que se descubrieron las vacunas. Hace unos años, en una entrevista a un general conocido, amigo, me dijo: Miriam, llega el momento de las guerras bacteriológicas. Las guerras con armas se están dejando de redituar y ahora lo que viene es una guerra bacteriológica. En ese momento, la verdad que cuando me dijo, yo no presté mucha atención porque me parecía algo muy inhumano, me parecía algo muy tremendo. Pero me parece que realmente algo así está pasando. También un amigo japonés hace un tiempo me dijo: siempre preparan películas para acondicionar la mente de la gente con algo que va a pasar. Por ejemplo, ustedes saben que esta pandemia fue pronosticada por personas influyentes hace muchos años, que incluso hay películas donde, sin decir el nombre de este virus, la gente entra en pandemia, tiene que estar en cuarentenas y es un virus mortal. Ahora, si todo esto ya se sabía, si todo esto ya se estaba preparando, si ya mandaron las películas hace algunos años preparando las mentes de la gente, ¿por qué no se hizo nada para parar o para prevenir esto? ¿Por qué no se hizo nada para fortalecer los sistemas de salud, los sistemas sanitarios en todos los países? ¿Por qué, ya que gastan tanto dinero en armas, investigaciones a la luna y a tantos lados, por qué no se investigaron con anterioridad vacunas para salvar vidas? Bueno, la verdad que esto es un misterio, ¿no? Pero Dios quiera que nos enteremos de cómo se creó, porque evidentemente con todo esto también hay mucha gente o muchas empresas o muchos países beneficiados, así como hay otros perjudicados. Bueno, esperemos que todo esto lo lleguemos a saber, nos lleguemos a enterar de lo que pasó, de cómo se creó, por qué se creó. Hay mucha gente que también está hablando de que esta no es la última pandemia
sino que en los próximos años vamos a tener otras. Entonces, ¿ya lo están sabiendo? Entonces, ¿van a preparar los sistemas en el mundo? ¿Van a preparar las vacunas? ¿Van a invertir dinero? Las grandes empresas, los grandes países, ¿van a invertir en esto? Creo que sería más lógico, en lugar de gastar armas, en lugar de gastar en otros tipos de inventos, creo que la salud, ahora nos damos cuenta que es lo principal, que ocupa el primer puesto. Entonces, deberían gastar dinero y deberían tener personas especializadas y científicos y técnicos y todos los recursos y todo el capital humano para prevenir todo esto que está devastando al mundo. Bueno, amigos, ojalá que nos enteremos qué es lo que pasa y qué es lo que pasó y que el tiempo nos ayude a todos a recuperarnos psicológicamente también de todo esto que deja, de todas estas secuelas que deja una pandemia, una cuarentena. Ustedes saben que hay muchos países en el mundo que han estado en guerras, que han pasado sus guerras y están como acostumbrados a estas tragedias, a estos males que pasan. Pero hay otros países que no han pasado guerras y es como que les cuesta más. Quizá no estaban tan golpeados y de repente una situación así golpea demasiado. Solamente queda pedir que Dios nos ayude a todos y realmente a los líderes que no es momento para guerras, es momento para paz y es momento para orar, para que Dios ilumine a las grandes potencias, a los grandes líderes y que se solucione esto pronto. Esto es todo por hoy, los quiero mucho, no me dejen sola y nos volvemos a encontrar la próxima semana.